8:42 en este sol de los sábados y vamos a ceder los micrófonos al titán de la juventud y ya candidato oficial a diputado por la circunscripción número 1 del Distrito Nacional por el Partido de la Liberación Dominicana. Nuestro señor coordinador siempre me dice gracias por lo de señor, Yuri Enrique Rodríguez. Muchísimas gracias, Susi, muchísimas gracias a toda la gente que nos sintoniza. Bueno, como han dicho Fran y Susi durante el programa y como tal vez muchos de ustedes se han enterado, pues en el día de ayer fui escogido como candidato oficialmente para ser diputado por la circunscripción número 1 del Distrito Nacional por mi partido, que es el Partido de la Liberación Dominicana. En un proceso complejo, porque fue el proceso de encuestas el que nos tocó, y en donde la ley establece una serie de requisitos, como por ejemplo que cada candidato supere el margen de error de la propia encuesta, pues en algunos casos no se dio y hubo, digamos, que ir a sorteos o apelar, digamos, a lo que la propia ley plantea. En mi caso, luego de muchos meses de esfuerzo, pues entonces pudimos lograr esta candidatura. Yo creo que este no es el esfuerzo mío, es el esfuerzo de mucha gente, de todo un equipo, de varios equipos, de gente que sinceramente decidió apoyar esta candidatura desde el inicio, gente que se fue integrando en el camino y mucha gente que también pues entendía que había mejores vías. Eso ocurre en la vida y ocurre en la política, y yo creo que uno tiene que estar preparado para todo ese tipo de escenarios. En lo adelante arrancaremos con una campaña que yo sé que no va a ser fácil. Yo sé que mucha gente tiene desconfianza, sobre todo en los actores políticos, en los partidos políticos, sobre todo en la circunscripción número 1, que es la demarcación más crítica, es donde hay, digamos, tal vez un mayor concepto por razones no que vayan a denostar a nadie, sino por razones socioeconómicas que le permiten a la gente haber tenido una mejor educación y por ende, en consecuencia también tener un mayor criterio, digamos, al momento de seleccionar a sus representantes. Yo creo que una buena representación es posible. Yo le he dicho aquí, un buen representante es estar en la cotidianidad, en el día a día del ciudadano, y ese yo creo que fue el trabajo que rindió los frutos, haber estado literalmente en el día a día de la gente. Por eso quiero agradecerle a este equipo, quiero agradecerle a Jennifer también, agradecerle a toda la gente, a todos los medios de comunicación que me han abierto las puertas para poder llevar esta voz por toda la circunscripción. Por eso hoy yo quisiera hacer un comentario que no fuera única y exclusivamente político. Yo quiero que mi intención es hacer un comentario un poco más humano, por los procesos que uno como ser humano vive, no solamente en las cuestiones políticas, sino también en las cuestiones privadas, en sus empresas, en sus trabajos, en cualquier meta que usted se haya propuesto en la vida. Miren, el poeta francés Victor Hugo decía que había muchos tipos de futuro. Decía que el futuro para los débiles era lo inalcanzable, ¿no? Decía que el futuro para los temerosos era lo desconocido, pero que el futuro para los valientes era la oportunidad. Y yo creo que para uno poder conseguir oportunidades en la vida, uno tiene que ciertamente estar preparado, y eso es algo que uno ha escuchado desde que es muy niño. Pero nadie puede convertirse, y escuchen bien esta frase, nadie puede convertirse en lo que pretende ser permaneciendo en lo que ya es. Nadie puede convertirse en lo que pretende ser permaneciendo en lo que ya es. Y eso es fundamental para nosotros poder comprender, digamos, que lo importante a veces de los procesos no es lo que uno obtiene, sino en la persona en la que uno se convierte durante el proceso para intentar obtener esa meta. Yo creo que el mayor resultado, digamos, cuando uno se coloca, uno se propone alguna meta en la vida, no es ni siquiera haber logrado la meta o haber alcanzado alguna parte de esa meta, sino es valorar en la persona que tuviste que convertirte para poder alcanzar esa meta.
Y Marcelo Bielsa, que es un técnico del fútbol, que la gente que es apasionado del deporte, que la gente que sigue, digamos, el deporte, lo conocerá muy bien porque es un tipo muy peculiar, muy peculiar. Algunos le llaman el loco Bielsa, pero Marcelo Bielsa es un tipo muy sabichoso, como dicen aquí los viejos de uno en el campo. Y es muy sabichoso porque él plantea lo siguiente, y dice Bielsa que nosotros vivimos en una sociedad que valora lo que la gente obtiene, pero no necesariamente lo que el otro merece, ¿no? ¿Y por qué? Porque hay mucha gente que no construye un proceso y que obtiene más de lo que merecía, y hay otros que construyen un proceso y que obtienen menos de lo que merecía. Obtener uno menos de lo que merece, dice el propio Bielsa, que es normal, porque las injusticias siempre existen. Lo que nos debe llamar a preocupación es cuando la gente obtiene más de lo que merece, porque eso le enseña a todos los que observan que los atajos te llevan a la meta y regularmente los atajos no te llevan a la meta, ¿no? Por lo que yo digamos, creo que el alma tiene dos enemigos básicos, ¿no? En este tipo de cosas. El después y el mañana, ¿no? Y muchas veces uno, como ser humano, posterga lo que puede hacer hoy, digamos, dejándoselo al después. Pero Mario Benedetti decía que en 5 minutos tú puedes soñar una vida. En 5 minutos tú puedes soñar una vida. Y tan relativo es el tiempo que en 5 minutos uno pueda soñar una vida. Por lo que nosotros no deberíamos postergar bajo ninguna circunstancia las iniciativas particulares, personales o colectivas que tengamos, siempre y cuando sean en favor, digamos, de la sociedad, que sea, digamos, en el colectivo. Porque la vida, al final, señores, la vida es un estado de ánimo. Un estado de ánimo, y si usted asume las adversidades, digamos, con mucha tristeza, con poca ecuanimidad, sin un pensamiento estoico, mire, es muy difícil que usted pueda avanzar. Es muy difícil que usted pueda avanzar. Y cierro con esta idea. Albert Camus, en su libro El mito de Sísifo, plantea la idea, ¿no?, de si vale la pena vivir. Si vale la pena vivir. Y entra en el concepto de lo que en literatura se conoce absurdismo, o en los absurdos. ¿Y qué es el absurdismo, señores? Bueno, es el conflicto que se presenta cuando el cerebro humano trata de comprender o explicar un mundo irracional. Un mundo irracional. Porque nosotros como seres humanos no tenemos certeza de nada. Decía Carlos Marx que el azar tiene categoría histórica. ¿Cuántas veces uno no se prepara para alcanzar una meta y al final no se logra esa meta simplemente por cuestiones del azar o por cuestiones de la suerte? Y el propio Napoleón decía que cuando sus generales le pedían ascender a algún soldado, que ese soldado no solamente fuera, digamos, un militar efectivo, sino que también fuera un hombre de suerte. Oigan eso. Oigan eso. Le decía a sus generales, no es que solamente sea un buen soldado, es que también sea un hombre de suerte. Ok, se puede categorizar como azar finalmente. Por lo que yo quiero dejar este mensaje a toda la gente que me escucha, porque regularmente uno aquí se mete demasiado en las cuestiones políticas y a veces no trata a los propios oyentes como las personas que están escuchando. Y uno polariza la información, digamos que se presenta ante cuestiones que no necesariamente determinan la vida del oyente o que determinan nuestras propias vidas, pero yo creo que es importante que nosotros tengamos en cuenta que vale la pena vivir y que todo el mundo, todos, hemos sentido, digamos, el sentimiento, la urgencia, todos la hemos sentido, la urgencia. La han sentido los reyes, los grandes deportistas, los presidentes, los líderes. Todos hemos sentido la urgencia de renunciar a nuestros sueños, de renunciar a nuestras metas, de renunciar a un trabajo, de renunciar a un proceso. Todo lo hemos sentido. Pero es en ese momento que mientras más exigidos nos veamos, más esfuerzo tenemos que colocar en cualquier objetivo que uno tenga. Con esto finalizo, uno de mis escritores favoritos, Robert Louis Stevenson,
que es un escritor escocés, planteaba algo que para mí es muy interesante. Y él decía, evitar la oportunidad de ejercer nuestras virtudes es un fracaso mucho más grande que el de haber querido avanzar valerosamente y haber caído en el intento. Yo le exhorto a la gente que no evite la oportunidad de ejercer sus virtudes, cualesquiera que sean. Cambio y fuera.